Estamos en vivo y listos ya para conocer las perspectivas periodísticas de nuestra compañera Gabriela Peroso sobre temas que son noticia y, por supuesto, vamos a iniciar con Venezuela. Gaby, feliz día, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días para ti y para todos. Bueno, quisiéramos conocer las reacciones que ha generado lo que ha dicho el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en relación a que van a imputar a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado por su presunta participación en lo que ha sido hechos violentos generados en Venezuela luego de las elecciones presidenciales en el país. Quisiera conocer tu opinión y la reacción que esta advertencia ha generado en Venezuela. Sí, bien, Marjorie, esta sería la tercera amenaza que hace un fiscal ilegítimo, que hay que recordar que fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, que justamente usurpó las funciones del Parlamento venezolano. Haciendo esa salvedad, hay que tomar en cuenta que ellos van a seguir haciendo todo tipo de amenazas. 24 a 48 horas después de lo que fue el proceso de elección, dijeron que los estaban investigando por fraude electoral. Luego elaboraron una carta en donde sencillamente le pedían a los militares que cumplieran con la Constitución, hicieron esta amenaza. Pero ahora tratan de hacer una imputación por homicidio, por supuestos asesinatos, simplemente porque han salido a manifestar los venezolanos, a reclamar lo que sucedió en las urnas el 28 de julio. Obviamente ellos dentro del poder y dentro de todo lo que manejan internamente podrían ejecutar estas órdenes de captura. O sea, no tenemos que decir, no, eso no va a pasar. Perfectamente puede pasar, seguramente tienen a los organismos de inteligencia con información cierta de dónde pueden estar María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero también creo que la comunidad internacional está tan pendiente, está tan alerta, que no deberían atreverse a hacerlo. Sin embargo, tampoco han debido atreverse a robarse de una manera tan descarada todos los votos ese domingo, y por tanto nunca podemos confiarnos de que no lo hagan. El tema aquí es que sigue entonces esta Fiscalía de Maduro supeditada a cualquier orden política que puedan hacer. Y cuando le preguntas a algunos de los funcionarios internacionales si temen por la detención de María Corina Machado, simplemente no toman una postura fuerte sin decir, si la detienen yo hago esto o aquello, sino que dicen, bueno, no podemos caer en especulaciones, veamos cómo se desarrollan las cosas. Allí es la preocupación fundamental que tengo, que no hay posiciones específicas para acciones que van a seguir adelantando por parte del régimen de Maduro. Marjorie, ¿me oyes? Sí, te escucho. Sí. ¿Me escuchas tú a mí? Ahora sí. Algunos analistas han considerado que la posición del gobierno de los Estados Unidos ha sido como muy guabinosa con respecto a la situación de Venezuela. Y entre tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido nuevamente a Nicolás Maduro que muestre las actas electorales y que se verifiquen justamente esos resultados. Y dice, si no, pues Venezuela puede caer en una situación de crisis preocupante. ¿Qué más hace falta demostrar a la comunidad internacional? Coméntanos un poco el panorama al día de hoy. Es que ellos se van turnando en ser tibios, Marjorie. Hemos visto muchas veces a Josep Borrell, quien es el jefe de la diplomacia europea, también ser muy guabinoso cuando se trata de Maduro. Ahorita fue contundente y a la vez no lo fue, porque ¿qué estás pidiendo 21 días después? Que vuelvan a entregar las actas cuando él mismo decía que eran verificables, porque María Corina Machado las entregó. O sea que hay un tema fundamental, Marjorie. Todavía siguen pensando que son las actas de Maduro y las actas de María Corina. Son las actas de lo que pasó el día de la votación. Esas actas fueron arrojadas por la misma máquina electoral. No se trata de que un lado y otro está presentando pruebas de esta u otra manera, y por eso ya la gente se angustia en decir por qué la comunidad internacional sigue pidiendo las actas, por qué cada una de las acciones que puede tomar la acción y la comunidad internacional están supeditadas a una actuación que haga Nicolás Maduro.
Y por eso es tan preocupante. Nuevamente, el fin de semana, ahora habló uno de los embajadores de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, alguien que conoce muy bien la región, pero al final es la misma posición de el funcionario Brian Nichols, de Francisco Palmieri, y la posición de Estados Unidos de seguir esperando a ver qué pasa entre Brasil, Colombia, México y Venezuela. Y allí uno se pregunta, ¿y en dónde está María Corina Machado, que es la que realmente debería ser la líder de esas conversaciones? No pasa nada. Yo entiendo que ellos quieren dar algunos lapsos de espera para ver qué pasa, pero ya han pasado 21 días, si no me equivoco, 21 días, y el tiempo se le va agotando a los venezolanos. Ya son 24 personas que han fallecido en esas manifestaciones, y eso es precisamente lo que quiere Nicolás Maduro: ganar tiempo y que a la gente se le olvide el tema de Venezuela. El tema aquí particular es que el tema migratorio es tan, pero tan preocupante, Marjorie, que no creo que las naciones se les olvide. Yo quería rápidamente hablar de lo que han sido las encuestas antes de la elección y sobre todo algunas que se hicieron después de la elección. Se habla que de cada 10 venezolanos, 4 se quiere ir con seguridad. Hay otros que están tratando de decidir qué hacer, pero cuando lo haces a la inversa, de cada 10, solo 2 están seguros que permanecerían en el país. Imagínate si de cada 10, 8 se fueran, con el tema de la represión y con los días oscuros que han tenido que atravesar luego del día de la elección. Eso sería gravísimo. Y ya tienes en Colombia a 2.8 millones de migrantes, y así la lista en cada uno de los países. No hay nación que pueda aguantar eso. Entonces, realmente a Gustavo Petro se le va a olvidar y va a amparar a su amigo Nicolás Maduro, o va a tener un problema interno tan grave que va a tener que presionar, porque no es lo mismo que sigan pidiendo las actas a que las Naciones Unidas en consenso, como se logró en la Organización de Estados Americanos, comiencen una cantidad de acciones específicas de presión. Y yo quisiera que pensaran un poco fuera de la caja y también empezaran a ofrecer privada y públicamente, no a los altos jerarcas, sino a los propios rectores del Consejo Nacional Electoral, a los del Tribunal Supremo de Justicia, a los militares, darles incentivos para que ellos vean una salida, porque si hoy uno de ellos se quiere rebelar contra el régimen, ¿qué le queda, Marjorie? Lo meten preso, no tiene una manera, un escape, una salida de traicionar al régimen. Si más bien tú les das algunos caminos a esas personas, puedes entonces implosionar desde adentro al régimen de Nicolás Maduro. Pero no sé si eso se está ofreciendo, ojalá se esté haciendo de manera privada, y si no, ¿por qué no hacerlo de manera pública? Decirle, mira, a todos ustedes les ofrezco esto, y empezar entonces a movilizar lo que podrían ser algunas traiciones dentro del régimen. Sí, incluso veíamos ayer el pronunciamiento del presidente de Panamá, que hacía esa salvedad de la preocupación que genera lo que está pasando, porque habla del tránsito de los migrantes, en su gran mayoría venezolanos, por la selva del Darién, y justamente hablaba sobre cómo los países de la región tenían que prepararse ante lo que podría ser una nueva ola de migrantes. Ya varios países se han pronunciado, entre ellos Paraguay, que también decía, bueno, hemos tenido una de las dictaduras más largas de Sudamérica, así que entendemos lo que se está viviendo claramente en Venezuela. Claro, y cuando tú dices de que esos países se tienen que preparar, en muchos casos la preparación, Marjorie, va a ser cerrar sus fronteras, porque ellos pueden seguir siendo lo más solidario, querer entender el sufrimiento de los venezolanos, pero ¿qué pasa cuando eso toca la calidad de vida de sus ciudadanos? Cuando incluso les toca el voto a cada una de esas naciones, por ponerlo de la manera más práctica y política posible. Panamá ya ha tratado de explorar varias opciones para cerrar todo el tema del paso del Darién, porque no solamente se trata de, bueno, estos son los migrantes que van subiendo hacia Estados Unidos, hacia México, es que la gente la están matando ahí, la están violando, los someten a esclavitud, los ponen a pagar durante años luego de que llegan al país de destino. O sea, ahí hay unas mafias y un tráfico humano súper profundo que ellos tienen que también tratar de frenar, y con una nueva ola migratoria venezolana se hace más difícil, porque mientras más personas pasen por allí, más difícil es cerrar el paso. Y aquí el tema es que las naciones pueden empezar, en vez de
hablar de cupos, como plantearon a través de Chile, de que haya una repartición. Eso además sería sumamente difícil y complejo. En Europa se puede hacer porque hay una Unión Europea, hay como un gobierno encima de cada uno de los gobiernos que puede organizar eso. En el caso de América y de América Latina específicamente es imposible, porque ¿quién puede hacer esa división y asignar los cupos? Pero adicionalmente, cada una de esas naciones va a tener que tomar decisiones que en algunos casos van a ser dolorosas, en otros quizás le otorguen papeles a los venezolanos. Y además, otra cosa muy dura, están anulando los pasaportes de los venezolanos. No sé por qué Nicolás Maduro lo está haciendo, no creo porque quiera que los venezolanos se quedan, sino que quiere que justamente ese venezolano vaya de manera irregular, de manera ilegal, a pasar trabajo afuera. Todas esas acciones son terribles, están hechas con toda la maldad y la premeditación que te puedas imaginar. Pero lo cierto es que esos países, si bien no quisieran meterse demasiado en el tema venezolano, a veces la realidad los va a tener que obligar a hacerlo, porque si este hombre se queda a la fuerza en el poder, ten la certeza, ten la seguridad de que al menos 4 millones de personas se van de aquí al año que viene, y eso es demasiado para que una región lo pueda soportar. Gaby, ya para finalizar, hay dos interrogantes que están allí en el tapete. Número uno, ¿qué va a pasar si la sala electoral del TCJ luego de este peritaje da como ganador a Nicolás Maduro? Y número dos, ¿qué va a pasar el 10 de enero del año 2025 cuando corresponda un próximo periodo de gobierno? Por ejemplo, uno de los opositores refugiados en la Embajada de Argentina, que ahora está bajo la regencia de Brasil en Caracas, decía que se le está agotando el tiempo a Nicolás Maduro, porque cuando llegue ese momento se va a enfrentar a una situación complicada. Yo quisiera que habláramos un poco acerca de ese panorama. Sí, con respecto a lo del 10 de enero, es de alguna manera lo que fue el inicio del gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Y por qué lo digo? Y entonces por eso crea tanta alergia en la comunidad internacional. En el 2018 ellos se robaron las elecciones de una manera distinta, porque fue que la oposición hizo un boicot para que esas elecciones quedara claro que no había manera de participar de manera democrática. Fue una opción que tomó la oposición en ese momento, no participaron. Adicionalmente, ellos pusieron a todos los candidatos fake que podían para aparentar de que era una elección legítima. Sin embargo, muchos países no ampararon esa elección, pero tuvieron que esperar hasta que comenzara el nuevo periodo constitucional de Venezuela, el nuevo mandato del presidente. Por ejemplo, los que están aquí en Estados Unidos, si las elecciones son el 5 de noviembre, realmente el periodo presidencial del nuevo presidente es en enero. En Venezuela lo hicieron así a propósito para que hubiese este limbo. Y a partir de allí, ya ahí tendría que, por ejemplo, Estados Unidos tomar una posición y decir: el presidente electo de Venezuela es Edmundo González. Ahí sí ya lo tiene que decir, porque además ya está en el nuevo periodo presidencial, incluso ya desconocer a las autoridades de la Asamblea Nacional que fueron electas en 2015, que aún siguen siendo reconocidas como democráticas para Estados Unidos, y así una cantidad de países. Pero ¿qué pasa en el interín de todo ese tiempo, Marjorie? O sea, vamos a esperar que a Maduro se le complique en enero de 2025 para que se tomen las acciones correctas, y yo creo que le está jugando a eso. Él adicionalmente nunca va a ceder el poder antes de esa fecha. Si por casualidad quisiera reconocer los resultados, él igual va a decir: pero yo me quedo hasta enero de 2025 cuando se cumple mi mandato. Entonces, es una situación en donde dices, realmente el venezolano está para esperar tanto tiempo. Y tú agregabas otro componente a la pregunta, si me la puedes recordar, por favor. Sí, lo que pasaría, hablaste de lo del 10, que tiene una similitud a lo que ocurrió con el gobierno interino de Guaidó, que le genera como cierto escepticismo a la gente, y lo que tiene que ver con el resultado del peritaje del TCJ. ¿Qué pasa si dan como ganador a Nicolás Maduro? No estaría cambiando nada, o sea, ellos siguen pagándose y dándose el vuelto y no mostrando las actas, y entonces después van a decir que no sé, que como el peritaje se hizo, van a decir que ahora hay que destruir las actas
para que no quede evidencia del fraude. Y así van a inventarse una y otra vez. El tema aquí es que te lo arman también. Yo acabo mientras revisaba a ver si había alguna noticia adicional. Hay en el país de España, con más de 2 millones y tantos segundos, en donde están hablando de ese peritaje, y tú oyes la noticia como español que no tenías ni idea de lo que está pasando en Venezuela y dice, ah no, pero le están diciendo fraude electoral a Maduro, pero él está haciendo un peritaje. Oyes los expertos, peritos del Consejo Nacional Electoral a través de una cantidad de mecanismos de seguridad, están haciendo la revisión exhaustiva de las actas. Eso está en el país de España como si fuera una noticia de que efectivamente unos veedores independientes y unos expertos están haciendo la radiografía perfecta de cada una de esas actas. ¿De qué estamos hablando, Marjorie? O sea, todavía la comunidad internacional se engaña de esta manera. Y eso es lo que están viendo los venezolanos que no tienen internet hoy en día en Venezuela, que son muchísimos. Eso lo están pasando ahorita los medios tradicionales de comunicación, haciendo todo el show, la gente, los funcionarios, los peritos, que luego van a dar ese resultado. Definitivamente las actas que no han mostrado al mundo son las actas verdaderas y reales, las actas fantasmas que revisaron otros fantasmas más, porque al final no sabemos en dónde hicieron, por ejemplo, ese curso de peritaje internacional para que ellos realmente sean los que pueden certificar los votos. Los votos los están certificando cada uno de los ciudadanos que ponen su cédula de identidad en una página web y ven que efectivamente lo que pasó es lo que pasó con sus vecinos en su mesa. Esas actas son las únicas y reales. Y adicionalmente estás hablando de más del 80% de esas actas que han podido ser de la manera que sea, por el experto, por el intelectual, por el señor que sabe cómo vota y cómo siempre se ha comportado su mesa electoral. ¿Qué más verificación de esa? ¿Qué más necesitan los países que esa verificación, que adicionalmente fue ratificada por los observadores internacionales dentro de Venezuela? El Centro Carter y Naciones Unidas. ¿Por qué están pidiendo las actas? No lo entiendo. ¿Y por qué están esperando? El único que está esperando el resultado de ese peritaje es México. Y no sé después qué va a hacer con ese resultado, que todos sabemos cuál es. Maduro va a decir, sí, yo lo hice bien, son mis actas y yo gané. No sé si nos queda tiempo para seguir en la entrevista o nos toca despedir. Entre tanto, pues me llaman la atención pronunciamientos de la ONG Provea, que dice que la aprobación de esta nueva ley de regularización para las ONGs y las redes sociales, dice, es una persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado abusos y que ha acompañado a miles de víctimas en tiempos oscuros para la historia del país. Recojo también, Amnistía Internacional dice, viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos. Es una nueva arremetida del gobierno de Maduro contra quienes luchan por sus derechos humanos. Y así cantidad de pronunciamientos de ONGs que se encargan de defender los derechos humanos. Ya para finalizar brevemente, Gaby, tu posición con respecto a lo que establece esta ley. Claro, Marjorie, es que es gravísimo. Uno de los pocos espacios que tienen los venezolanos para poder hacer la denuncia, para poder recabar esa denuncia, las cifras de las que nosotros podemos dar fe de presos políticos, del tema de salud, de desnutrición en Venezuela, dependen directamente de las organizaciones no gubernamentales, dependen de que esas redes sociales reporten esto. Si eso se consolida y ellos empiezan a ejecutar esa ley, estaríamos hablando de un escenario como Nicaragua, Marjorie, en donde quizás incluso la señal de muchos medios de comunicación ya no pueda ser vista dentro, que pueda haber un bloqueo mucho más profundo que simplemente el de Twitter dentro de Venezuela, y adicionalmente esas ONGs perseguidas y a todo nivel, porque no solamente se trata del tema político, hay ONGs que se encargan de cualquier cosa, de la niñez, de cualquier cosa. Esas personas también serían criminalizadas. O sea, ya el trabajo de la sociedad civil de juntarse para hacer un reporte o cualquier cosa sería un crimen también, un crimen de Estado, y serían perseguidos. Eso sería uno de los escenarios más oscuros y es apenas una de las pequeñas luces que tenemos nosotros todavía de democracia.
Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy para abordar estos temas que son noticia, que están en el tapete y que son del interés de nuestra audiencia. Feliz día para ti. Gracias, Marjorie. Gracias a ti y a todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos sus perspectivas periodísticas sobre estos temas que sin duda alguna son noticias.